Hoy me encuentro aquí para hablarles sobre la importancia de aprender el fascinante tema de conjuntos, específicamente operaciones entre conjuntos. En un mundo lleno de conocimiento y desafíos, comprender los conjuntos y sus operaciones se convierte en una herramienta esencial para explorar las maravillas del universo intelectual. Imaginen por un solo momento la vastedad del conocimiento como un océano infinito. Cada conjunto es una pequeña isla flotando en ese mar, con sus propias particularidades y tesoros por descubrir. Aprender sobre conjuntos nos proporciona un mapa para navegar este océano, nos da la brújula también para orientarnos en un mundo de ideas y conceptos. Los conjuntos nos permiten clasificar y organizar información, encontrar patrones y establecer relaciones entre elementos aparentemente dispares, nos enseñan a identificar las similitudes y las diferencias, a comprender la esencia de la pertenencia y la exclusión también, sí, claro que sí. Los conjuntos nos brindan una herramienta poderosa para estructurar y analizar datos, tanto en matemáticas como en disciplinas como la informática y la estadística. Pero el aprendizaje de los conjuntos va más allá de su utilidad práctica. Nos invita a adentrarnos en un reino de abstracciones, donde las ideas se convierten en símbolos y los símbolos adquieren vida propia. Nos desafía a cuestionar la naturaleza de la realidad y a explorar los límites de la lógica y el razonamiento. En el estudio de los conjuntos encontramos una disciplina que nos enseña a pensar con precisión, a estructurar nuestros argumentos y a abordar problemas con rigor y claridad. Aprender sobre conjuntos también nos brinda una visión más profunda del mundo que nos rodea. Nos muestra que todo en nuestra realidad está interconectado, que los elementos individuales se combinan para formar conjuntos más grandes y que estos conjuntos se entrelazan en una danza cósmica de relaciones complejas. Nos muestra que las fronteras entre disciplinas se vuelven porosas y que las ideas trascienden las barreras artificiales que nosotros mismos hemos creado. Así que les insto a que se embarquen en este viaje de descubrimiento, que exploren las maravillas de los conjuntos, que se sumerjan en la belleza de sus operaciones y que abracen la lógica y la razón que los sustentan. En este camino encontrarán la satisfacción de desentrañar misterios, de comprender la complejidad y desarrollar habilidades que les serán valiosas a lo largo de sus vidas. Aprender sobre conjuntos no solo es una invitación a expandir nuestros horizontes intelectuales, sino también una oportunidad para desarrollar nuestro pensamiento crítico, nuestra capacidad de abstracción y nuestra habilidad para resolver problemas. Nos brinda una base sólida para construir conocimiento y nos permite dar pasos firmes en la búsqueda de la excelencia académica y personal. En conclusión, pues, ¿qué les podría decir? Aprender sobre conjuntos nos invita a explorar las profundidades del conocimiento, a adentrarnos en el océano del saber y a comprender la interconexión y la complejidad de nuestro mundo. Nos desafía realmente, pues, a aprender, ¿no? A pensar también con claridad y precisión, y nos proporciona herramientas esenciales para el análisis y la resolución de problemas. Así que, queridos amigos, amigas, les animo a abrir sus mentes a la grandeza de los conjuntos y a embarcarse en un viaje de aprendizaje que les enriquecerá de formas inimaginables. Y pues, ¿qué más les puedo decir? Primero, en el vasto universo del conocimiento, aprender las operaciones entre conjuntos es como desentrañar los hilos que conectan las esencias de la realidad. El dominio de las operaciones entre conjuntos abre las puertas a un mundo de posibilidades, donde la sabiduría se construye mediante la unión y la diferencia, revelando la complejidad de la existencia. Así como las estrellas forman constelaciones en el firmamento, aprender las operaciones entre conjuntos nos permite descubrir las conexiones ocultas que dan forma a la estructura del saber. En el laberinto del conocimiento, las operaciones entre conjuntos son la brújula que nos guía, permitiéndonos trazar caminos claros y revelar la belleza intrínseca de la lógica y la razón. El estudio de las operaciones entre conjuntos nos enseña que la realidad es un mosaico infinito de intersecciones y diferencias, donde cada elemento es único y contribuye al todo con su singularidad. Aprender las operaciones entre conjuntos es como adentrarse en un jardín de ideas, donde cada flor representa un concepto y cada combinación florece en nuevas formas de comprender el mundo. En la danza de los conjuntos, las operaciones se convierten en los movimientos que entrelazan las verdades y los enigmas, recordándonos que el aprendizaje nunca cesa y que la búsqueda del conocimiento es un viaje sin fin. Y bueno, ¿con qué empezaría explicando? A ver, yo quiero hacer las cosas bien... A ver, diferencia simétrica. ¿A qué nos referimos con diferencia simétrica, no? Claro, pues en el tema de conjuntos, ¿no? Bueno, la diferencia simétrica es una operación entre conjuntos que nos permite encontrar los elementos que están exclusivamente en uno u otro conjunto, pero no en ambos. Es decir, se trata de los elementos que pertenecen a uno de los conjuntos, pero no a la intersección de ambos conjuntos. El símbolo que se utiliza para representar la diferencia simétrica es este triángulo de acá. Este de aquí. Sí, este triángulo de ahí. Cuando se aplica la diferencia simétrica a dos conjuntos de A y B, se denota como A y pones este símbolo de aquí que es un triángulo y a la derecha pones B, ¿no? También hay otro símbolo que es como un círculo así. Espérate, un círculo y una cruz. También. Otra forma de representarlo.
pero en este caso no lo vamos a representar de esa forma. Vamos a representarlo en un triángulo. Para utilizar la diferencia simétrica, se deben comparar los elementos de los conjuntos y se seleccionan aquellos que están presentes en uno de los conjuntos, pero no en ambos. Se excluyen los elementos que están en la intersección de ambos conjuntos. La diferencia simétrica es útil en varias situaciones y disciplinas. Algunos ejemplos de su aplicación son: primero, en la teoría de conjuntos, la diferencia simétrica permite obtener los elementos que son exclusivos de cada conjunto. Por ejemplo, si se tienen dos conjuntos A y B que representan diferentes grupos de personas, A es igual a estudiantes de música, B estudiantes de arte, la diferencia simétrica de A, pones el simbolito del triángulo, ¿no? B, proporcionaría a las personas que solo son estudiantes de música o solo estudiantes de arte, excluyendo a aquellos que pertenecen a ambos grupos. Recuerden esto. Y pues, ¿en qué parte más también podemos utilizar esto? ¿En qué puede ser útil? En la criptografía. Sí, en la criptografía. La diferencia simétrica se utiliza en algoritmos criptográficos para combinar y comparar claves o códigos de manera segura y eficiente. ¿Y en qué más lo puedo utilizar? En programación. Sí, la diferencia simétrica de conjuntos se utiliza para comparar y combinar datos en programas y bases de datos. Por ejemplo, si se tienen dos conjuntos de datos y se desea obtener los elementos que están exclusivamente en uno de los conjuntos, se aplica la diferencia simétrica, ¿no? La diferencia simétrica es una operación entre conjuntos que nos permite encontrar los elementos que están exclusivamente en uno u otro conjunto, pero no en ambos. Se utiliza para obtener elementos exclusivos, comparar claves en criptografía y combinar datos en programación. Pero en este caso lo estamos aplicando a los conjuntos, ¿no? Y bueno, ya hicimos diferencia simétrica. ¿Qué podemos hacer ahora? Bueno, yo propongo hacer el término complemento. Sí, el término complemento. Bueno, el complemento es una operación entre conjuntos que nos permite encontrar todos los elementos que no pertenecen a un conjunto dado. En relación con un conjunto universal dado, en otras palabras, el complemento, ¿sí? El complemento de un conjunto A se refiere a todos los elementos que están fuera de A, pero dentro del conjunto universal. El símbolo que se utiliza para representar el complemento es esta C de aquí, ¿no? Está aquí. Esta C que está flotando o volando, ¿no? O levitando. Se aplica para decir el término complemento. Sí. Cuando te acuerdes del inicio de la palabra complemento que empieza con C, acuérdate de esta C que está volando, ¿no? Bueno, que solo quería mencionarlo. Y bueno, puedo decir, cuando se aplica el complemento a un conjunto A, se denota como A, y pones este simbolito de la C flotando, y a la derecha pones, ¿no? De conjunto de A misma, ¿no? Pero pones con una comilla así, mira, así. Así, claro. Pones aquí A, y después pones ese de complemento. ¿Me entienden? Bueno, yo solo lo pongo aquí por quien lo entiende. Lo voy a borrar. Y listo. ¿Qué más les puedo decir, no? El conjunto universal se representa por lo general como una U. Sí, también quería mencionar eso. Para utilizar el complemento, se toma el conjunto universal como referencia y se identifican los elementos que no pertenecen al conjunto dado. El resultado es un nuevo conjunto que contiene todos los elementos que no están presentes en el conjunto original. El complemento es útil en diversas situaciones y disciplinas. Algunos ejemplos de su aplicación son: primero, en teoría de conjuntos, obviamente porque estamos tocando este tema, el complemento se utiliza para describir los elementos que no están presentes en un conjunto específico, pero que pertenecen al conjunto universal. Si el conjunto universal es el conjunto de todos los números reales y el conjunto A es el conjunto de los números pares, el complemento de A sería el conjunto de los números impares. También, ¿en qué lo podemos utilizar? En la lógica. El complemento se utiliza para representar la negación lógica. En este sentido, contexto, un conjunto puede representar un conjunto de proposiciones verdaderas y su complemento sería el conjunto de las proposiciones falsas. Y también en álgebra de conjuntos también, claro, hay álgebra de conjuntos. El complemento se utiliza para realizar operaciones como la diferencia simétrica, ¿no? Y también la ley de Morgan. Estas operaciones permiten combinar y manipular conjuntos utilizando el complemento. Y en programación y bases de datos, obviamente, ¿no? El complemento de conjuntos se utiliza para realizar operaciones de filtrado y exclusión. Si se tienen dos conjuntos de datos, ¿sí? Y se desea obtener los elementos que no están presentes en un conjunto específico, se aplica el complemento. Claro, porque el complemento es una operación entre conjuntos que nos permite encontrar todos los elementos que no pertenecen a un conjunto dado en relación con un conjunto universal. Y se utiliza para describir exclusiones, realizar operaciones algebraicas y lógicas. Y también para filtrar datos, ¿no? Y este es el símbolo, recuérdelo siempre. De complemento inicia con una C, ¿no? Por lo tanto el símbolo, pues, puedes guiarte que es una C flotando. Y bueno, seguimos en lo siguiente. Tenemos el término diferencia. Sí, el de aquí. ¿A qué me refiero con diferencia? Bueno, parece que es muy sencillo, pero igual lo quiero explicar.
no cae mal explicarlo. La diferencia es una operación entre conjuntos que nos permite encontrar los elementos que pertenecen a un conjunto pero no al otro. En otras palabras, la diferencia de dos conjuntos A y B consiste en todos los elementos de A que no están presentes en B. El símbolo que se utiliza para representar la diferencia es el de menos, ¿no? O, bueno, de la barra que está aquí. Está aquí. Sí, lo voy a ir uniendo. Ya. Eso es la diferencia. Por ejemplo, yo te puedo decir, cuando se aplica la diferencia se denota como A menos B, donde A es el conjunto del cual se toman los elementos y B es el conjunto del cual se excluyen. Para utilizar la diferencia, debes comparar los elementos de los conjuntos y se seleccionan aquellos que están presentes en el primer conjunto pero no en el segundo conjunto. Los elementos de B se eliminan de A, resultando en un nuevo conjunto que contiene solo elementos exclusivos de A. La diferencia es útil en varias situaciones y disciplinas. En la teoría de conjuntos, pues, la diferencia permite establecer la exclusión de elementos de un conjunto basándose en otro conjunto. Si se tiene un conjunto A de estudiantes de una escuela y un conjunto B de estudiantes que practican deportes, la diferencia de A menos B proporcionaría a los estudiantes que no practican deportes. Claro. Y en programación también. La diferencia de conjuntos es una operación común en programación y bases de datos. Se utiliza para eliminar elementos duplicados o filtrar datos. Si se tienen dos conjuntos de datos y se desea obtener los elementos que están presentes en uno pero no en el otro, se aplica la diferencia. En álgebra y cálculo, pues la diferencia se utiliza para definir conceptos como los números reales y los intervalos. El conjunto de los números reales es la unión de los números racionales y los números irracionales, excluyendo los elementos que se encuentran en ambos conjuntos. Por eso yo te digo que la diferencia es una operación entre conjuntos que nos permite encontrar los elementos que pertenecen a un conjunto pero no al otro. Se utiliza para establecer exclusiones, filtrar datos y pues en otras disciplinas, para no decir más. Y bueno, eso fue diferencia. ¿Qué nos falta? Unión, intersección. Bueno, yo quiero ya no seguir ese orden que estábamos. Quiero explicar lo que es la intersección. Sí, la intersección es una operación entre conjuntos que nos permite encontrar los elementos que son comunes a dos o más conjuntos. En otras palabras, la intersección es el conjunto formado por todos los elementos que están presentes en todos los conjuntos involucrados. El símbolo que se utiliza para representar la intersección es este de aquí. Este de aquí, mira. Intersección es el de aquí. Y está mirando para abajo. Esa es la intersección. ¿Ok? Esa es la intersección. Porque cuando se aplica la intersección a dos conjuntos A y B, se denota como A y utilizas esta U volteada y pones una B. Si hay más de dos conjuntos involucrados, se utiliza el símbolo de la intersección entre ellos, ¿no? Por ejemplo, te puedo decir A, utilizo este simbolito de aquí y pongo B y otra vez el símbolo de la U invertida y pongo C. Para utilizar la intersección, se comparan los elementos de los conjuntos y se seleccionan aquellos que aparecen en todos ellos simultáneamente. Si un elemento no está presente en todos los conjuntos, no formará parte de la intersección, porque la intersección en conjuntos, ¿no? En la teoría de conjuntos, permite determinar la relación de inclusión entre conjuntos si la intersección de dos conjuntos es igual a uno de los conjuntos. Entonces, ese conjunto está contenido en el otro conjunto. Claro, en lógica, pues la intersección se utiliza en el ámbito de la lógica proposicional para representar la conjunción lógica. La intersección de dos proposiciones es verdadera solo si ambas proposiciones son verdaderas. Y en estadística, pues, más fácil, ¿no? La intersección se utiliza para encontrar datos comunes a dos o más conjuntos de datos. Si se tienen dos conjuntos de datos que representan diferentes grupos de personas, la intersección puede utilizarse para encontrar las personas que pertenecen a ambos grupos. Y en geometría, la intersección de dos figuras geométricas, como las líneas, los planos o sólidos, ¿no? Permiten determinar los puntos en los que se cruzan o comparten características. Por eso yo quiero mencionar algo que debemos tener en cuenta, que si la intersección de dos conjuntos es el conjunto vacío. ¿Qué me refiero cuando hablo de conjunto vacío? Pues es decir que no tienen elementos en común. Se dice que los conjuntos son disjuntos. Ojo, recuerda eso. Ya. La intersección, ya, lo vuelvo a decir, es una operación entre conjuntos que nos permite encontrar los elementos que son comunes a dos o más conjuntos y se utiliza para determinar relaciones de inclusión en lógica, estadística, geometría y otra cosa más. Y este es su simbolito, la U volteada. Y bueno, el término unión, ya obviamente tenemos que unirlo con uno, ¿no? ¿Cuál es que nos queda? La U. Recuérdalo, inicia con U y el símbolo es la U. Bueno, quería decirlo, pero ya. La unión es una operación entre conjuntos que nos permite combinar todos los elementos de dos o más conjuntos en uno solo. La unión crea un nuevo conjunto que contiene todos los elementos presentes en cualquiera de los conjuntos involucrados sin duplicados. El símbolo que se utiliza para representar la unión es la U. Cuando se aplica la unión de dos conjuntos A y B se denota como A, U, B. Si hay más de dos conjuntos involucrados, se utiliza el símbolo de unión entre ellos, ¿no? Por ejemplo, A, la U
la B, la U y la C. Y para utilizar la unión, simplemente se combinan los elementos de los conjuntos sin repetirlos. Ojo, sin repetirlos. Si un elemento está presente en uno o más conjuntos, solo se incluirá una vez en el conjunto de unión resultante. Porque la unión es útil en muchas situaciones y disciplinas. Claro, en teoría de conjuntos la unión permite agrupar elementos de conjuntos diferentes. Si se tienen dos conjuntos A y B que representan grupos de personas, la unión de A y B crearía un conjunto que contiene todas las personas de ambos grupos. Y pues en la lógica, pues la unión se utiliza en el ámbito de la lógica proposicional. ¿Para qué? Para representar la disyunción lógica. La unión de dos proposiciones es verdadera si al menos una de las proposiciones es verdadera. Y en estadística, pues la unión se utiliza para combinar conjuntos de datos y obtener un conjunto de datos más amplio que contenga todos los elementos de los conjuntos originales. Por ejemplo, si se tienen dos conjuntos de datos que representan mediciones de diferentes experimentos, la unión de los conjuntos proporcionaría todas las mediciones realizadas de ambos experimentos. Y en programación, la unión de conjuntos es una operación común en programación, donde se utilizan estructuras de datos llamadas conjuntos para almacenar elementos únicos. La unión de conjuntos se utiliza para combinar conjuntos y eliminar duplicados. Por eso yo te digo que la unión es una operación entre conjuntos que nos permite combinar todos los elementos de dos o más conjuntos en uno solo. Se utiliza para agrupar elementos y bueno, el símbolo es la U. Eso sería lo más básico, ¿no? Explicar los símbolos. Porque, por ejemplo, si quieres jugar ajedrez y no sé cómo se mueven las fichas, no puedo jugar bien. Y si quiero resolver un problema de conjuntos y no entiendo los símbolos, no puedo resolver bien porque no entiendo nada. Así que lo más lógico sería explicar de manera detallada los símbolos que vamos a ver más en conjuntos. Y bueno, eso quería agregar hoy. Lo más importante, la base. Porque sin base no podemos afrontar esto. Sin base no podemos enfrentarnos a esto. Es importante saber del inicio. Sabiendo el inicio e incluso su historia, podemos comprenderlo mejor. Bueno, fantástico. Eso fue la introducción. Gracias.